Y estos son dos ejemplos de trabajo de control motor. En uno de ellos, en este de aquí, lo que ponemos es el manguito de presión y mientras esa musculatura estabilizadora de la que hemos hablado está trabajando y está estabilizando la columna lumbar, estamos haciendo un trabajo de disociación de los miembros inferiores, ¿vale? De esta manera sabemos que si no aumenta o disminuye la presión en el manguito, estamos trabajando esa musculatura. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, también es un trabajo de control motor, porque si la chica no llevara la pelota, pues quizás sería un trabajo de fuerza normal, pero el llevar una pelota ahí le hace que para mantener esa pelota esté activando toda esa musculatura y esté haciendo un trabajo de control motor. Entonces, después de esto vamos a explicar el trabajo de core. Estos son ejemplos de trabajo de core. Pasamos de un trabajo mucho más básico a un trabajo que se puede complicar mucho más, a dos piernas, una pierna, con inestabilidad. Podemos también hacer mayor activación de glúteo mayor y isquiotibial, más hincapié en trabajo de glúteo medio o oblicuos. Esto al final es un trabajo sobre todo muy analítico y específico del trabajo de core y para el corredor quizás es importante llevarlo también a un trabajo funcional y por ello lo progresaríamos a un trabajo más dinámico, más funcional y más adaptado al corredor. Entonces, en este momento estamos viendo unas imágenes que son también un trabajo de core en el que está trabajando todo el conjunto de grupos musculares que están estabilizando a la vez que hace una rotación con el cuerpo. Entonces, esto podría simular al braceo a la hora de la zancada. Está haciendo un trabajo de control motor para transferirlo luego a la carrera. En estos dos casos podríamos simular también lo que es la fase de apoyo de la zancada y en estos tres de aquí, pues un trabajo de flexores de cadera que podría transferirse luego al trabajo de oscilación de la cadera en la carrera. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es que es bueno trabajar el control motor y el core. El core analítico es importante trabajarlo, pero llevarlo también al final a un trabajo funcional al deporte que estamos realizando, que en este caso es en los corredores, o sea, en la carrera.